Hoy día nos toca la segunda clase de ejercitación de física común y en particular vamos a tratar el tema de MRU, ¿ya? Entonces los objetivos de la clase hoy día son, primero, repasar los conceptos de rapidez, velocidad y aceleración y ejercitar el MRU y movimiento relativo, ya que vamos a ejercitar esas dos cosas. MRU es muy preguntado y movimiento relativo siempre hay por lo menos una pregunta, ya, así que para que la dominen para la prueba. Entonces comencemos. La pregunta número 1 dice, un automóvil describe un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, describe un MRU, ¿sí? Se afirma que 1. El automóvil no cambia su aceleración. 2. El automóvil no cambia su velocidad. 3. El automóvil no cambia su rapidez. Ya, entonces esa es la pregunta que vamos a comenzar con el quiz, ¿ya? Entonces ahí le puse comenzar el quiz. Si les queda pegado, igual lo pueden ver aquí por mi pantalla, porque yo lo voy a seguir compartiendo. Ahí está. Quedan 15 segundos. Acuérdense ir a la pestañita del quizzes para que puedan responderla, ¿no? Igual la vamos a revisar ahora. Súper. Entonces aquí, si ven la pantalla, ven que, bueno, la respuesta correcta era la E. Y tuvimos 4 respuestas para eso, ¿ya? Ahora vamos a revisar la respuesta, vamos a justificar todo, ¿ya? Leerla de nuevo. O sea, de hecho vamos a leer solamente la parte destacada, ¿ya? Por eso la destaqué aquí. 2. Dice, nos preguntaban por la descripción del MRU, ¿ya? Nosotros sabemos que el MRU significa movimiento rectilíneo uniforme, es decir, es un movimiento recto. Uniforme se refiere a velocidad constante, que esa es la definición de MRU. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay que ver si es que estas tres, bueno, ya sabemos que es la E, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la correcta. O sea, me refiero, ¿por qué es la correcta la E? Mira que en este caso sabemos que es la E, porque bueno, salía, son las 3. Veamos. Dice, el automóvil no cambia su aceleración. Entonces nos está preguntando por la aceleración. Como la velocidad es constante, la variación de velocidad es 0, ¿ya? Como es constante no cambia, ¿ya? Delta, acuérdense que significa variación. Entonces, velocidad constante significa variación 0, y como la aceleración se define como la variación de la velocidad en el tiempo, ¿ya? La aceleración es el delta de velocidad dividido en el tiempo que transcurre, ¿cierto? Entonces nos quedaría 0 dividido en delta t, y 0 dividido en cualquier cosa que no sea 0 es 0, ¿ya? Así que en el MRU la aceleración es constante y 0, es nula, ¿ya? Así que la 1 es verdadero. No cambia su aceleración y no cambia porque es 0, ¿ya? Esa es la 1. Para la 2 dice, el automóvil no cambia su velocidad. Bueno, eso es la definición de MRU, ¿cierto? Velocidad constante significa no cambia de velocidad. Así que la 2 también es correcta, por definición, ¿ya? Entonces aquí es la definición de MRU. Y la tercera dice, el automóvil no cambia su rapidez. Bueno, ¿cómo podemos relacionar la rapidez con la velocidad? Como estamos en un MRU, el movimiento es recto, ya vamos aquí a dibujar, hacer un dibujo, es recto con velocidad constante, ya, entonces, en todo momento tenemos siempre la misma velocidad instantánea. Y velocidad instantánea, acuérdense que es la velocidad a cada momento, ¿ya? Entonces, como no cambia la velocidad y el movimiento es recto, la rapidez instantánea va a coincidir con el módulo de la velocidad instantánea. Acuérdense que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar, y en este caso el MRU, entonces la rapidez va a ser igual al módulo de la velocidad, ¿ya? Así que como la velocidad es constante, la rapidez también. Así que la 3 también es correcta, y como vimos entonces, la alternativa correcta es la E. ¿Hay alguna consulta respecto a esta? Esta se encaja dentro de las habilidades de reconocer, ¿ya? Este es saber el concepto y ver si es que se aplica o no. En este caso, en el MRU, ¿ya?
Para el MRU tenemos que la rapidez coincide con la magnitud de la velocidad, ¿ya? Bueno, en general uno tiene que la magnitud de la velocidad instantánea va a ser igual a la magnitud de la rapidez, ¿ya? Porque la rapidez es en movimientos rectos, por lo menos, ya que no retrocede, como en el MRU, ¿ya? Y eso es porque la rapidez es distancia partido en tiempo, ¿sí? La definición. Y la velocidad es desplazamiento partido en tiempo. Entonces, si solamente avanzamos sin retroceder, la magnitud de lo que vamos desplazándonos es la distancia recorrida, ¿ya? En este caso, porque no retrocedemos. Acuérdense que es diferente, ¿ya? Desplazamiento y distancia son cosas distintas, ¿ya? Así que en este caso, para el MRU, la rapidez coincide con la magnitud de la velocidad, ¿ya? Y como entonces la velocidad se mantiene constante, ¿qué significa velocidad constante? Significa que la magnitud es constante, ¿ya? Que la dirección es constante, es decir, la recta por la que se mueve el vector, y el sentido es constante, es decir, hacia dónde apunta. No cambia. Si va viajando, por ejemplo, solamente hacia el norte, va a seguir siempre hacia el norte en un MRU. No puede cambiar de sentido, porque la velocidad como vector es constante. Pregunta número 2. Entonces la leemos en conjunto y después la respondemos en el quiz, ¿ya? Ok, entonces vamos de nuevo. La pregunta número... antes de decirle, esta primera pregunta era la pregunta número 20 del modelo del año 2011, ¿ya? Esa era esta pregunta. Y ahora vamos a pasar a la pregunta 29 del año 2007, está bien antigua, ¿ya? Pero esta me gustó porque es también de nuevo conceptual, ¿ya? Entonces vamos a partir primero con las preguntas que son meramente conceptuales. Esta pregunta dice: un carro se mueve horizontalmente en un trayecto rectilíneo, de manera que su rapidez cambia de 2 metros por segundo a 8 metros por segundo en 2 segundos. ¿Ya? De acuerdo a esto, la magnitud de su aceleración media en estos 2 segundos, el metro sobre segundo al cuadrado es, y aparecen aquí las alternativas, ¿ya? En esta me parece que también tienen 45 segundos, a ver. No sé, a ver, así que ahí está la pregunta. Quedan 10 segundos. Listo. Veamos. Dulce Dent en la delantera. Está aquí, bueno. Vemos que la A y la D nadie respondió por esa. Bien. Y 5 personas respondieron por la respuesta B, que era la correcta, ¿ya? Y otras 5 respondieron por las que no son correctas. Y ahora la vamos a revisar, ¿ya? Y las partes destacadas son las que vamos a escribir aquí abajo como datos. Tenemos un carro que se mueve horizontalmente en un trayecto rectilíneo, de manera que su rapidez cambia de 2 metros por segundo, es decir, la inicial era 2 metros sobre segundo, a 8 metros sobre segundo, o sea, esa es la rapidez final, al menos en este trayecto, ¿ya? Y en cuanto en 2 segundos dice que pasa. ¿Ya? Esos son los datos que nos dan. Y nos preguntan entonces por la aceleración media en esos 2 segundos. A ver, la aceleración media se define como la variación, ojo acá, voy a escribirlo así, la variación de la velocidad en el tiempo. Ya como lo vimos recién, ya en la pregunta anterior. Pero aquí nos dan la rapidez. Lo que está pasando acá es que es un cuerpo que se mueve rectilíneo. ¿Ya? Entonces, aquí quizás faltaría decir que no retrocede, o sea, bueno, igual aquí nos dan, aquí finalmente uno puede pensar, pucha, ¿qué va si retrocede? Cambia la distancia, la rapidez no será lo mismo que la velocidad, ya. Lo ideal es ser súper específicos para no entrar a esas dudas así como que, pero si la rapidez no es lo mismo que la velocidad y explotamos, no, ya, no importa. Acá lo que le están preguntando es, dice, tome la ecuación, ¿ya? ¿Cierto? Que sería aceleración igual a la variación, ¿cierto? En V dividido en la variación en T. Sí, eso es lo que nos están diciendo acá.
Algo que uno se podría empezar a preguntar aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa si la rapidez y la velocidad no cosas raras, ¿cierto? Pero acá el concepto, se dan el concepto y utilizan los datos. ¿Ya? Entonces hay que reemplazar. Velocidad final nos dicen que es 8 metros sobre segundo. Reemplazamos. Menos, bueno, rapidez mejor dicho, ¿cierto? Eso es lo que nos están dando. Menos rapidez inicial metros sobre segundo. Y todo eso dividido en el tiempo que transcurre ese cambio de rapidez. Y en este caso nos dicen que es 2. Entonces hay que hacer aquí la operación. 8 menos 2 son 6. Entonces son 6 metros sobre segundo. Dividido en 2 segundos. Y 6 dividido en 2 es 3. Y como tenemos metros sobre segundo dividido en segundo, entonces el segundo queda al cuadrado. Así que la respuesta, como vimos, era la alternativa B. 3 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula esta, la variación de la aceleración, ¿cierto? Es la variación en la velocidad. Bueno, aquí usamos la rapidez, ¿cierto? Porque aquí era un movimiento rectilíneo, entonces nos quedaba así, ¿cierto? Entonces sería la variación en V dividido en la variación en T. Y eso es la aceleración. El cambio de la velocidad en el tiempo, que se puede interpretar obviamente en términos de rapidez cuando miramos la magnitud, ¿cierto? Porque aquí, si se fijan, nos preguntan por la magnitud de la aceleración, ¿sí? O sea, el largo de ese vector, ¿ya? O el número asociado, si lo quieren pensar así. Esta es una pregunta de gráficos. En general, las preguntas de física, si uno quiere como dividirlas como en grupos, son de 3 tipos. Las conceptuales, como las que acabamos de ver, que es decir, saberse la fórmula y aplicarla, o saber el concepto y ver si se cumplen ciertas características, como la primera pregunta. Otras son de fórmulas meramente, es decir, en una situación aplicar la fórmula, ya que es distinto a saberse la definición y reemplazar. A veces hay que pensar en la situación, modelar, hacer un dibujo, qué sé yo. Y la tercera son las de gráficos, ¿ya? Así que son 3 tipos de preguntas en general: conceptuales, fórmulas y gráficos, ¿ya? Y vamos a hacer de todo en esta clase. En particular, esta es de gráficos, ¿ya? Y es la pregunta número 7 del modelo del año 2020. Y la pregunta dice: ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad v en función del tiempo t representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ya? Entonces ahora volvemos al quiz, ¿ya? 3, 2, 1. Y ahí está. Se ve pésimo. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos resolviendo las preguntas en el quiz y después las revisamos, ¿ya? Vamos a ver aquí el chart. Tenemos, bueno, aquí 8 personas responden la respuesta correcta, la D. Y aquí 4 personas. Si se fijan acá, si ustedes miran, ¿cómo les puedo explicar esto? A ver, voy a activar el volumen solamente a ver cómo se escucha. Me parece que no se escucha el volumen. No hay musiquita, escucha, no importa. Ya. Si se fijan acá, hay 4 personas que respondieron la A y 8 que respondieron la correcta. Las 4 personas cayeron en el distractor. No sé si se fijan acá, que la otra, nadie respondió por eso. Y lo más probable es que la alternativa A la hayan pensado como distractor. Así funcionan las pruebas estandarizadas. Entonces, nosotros teníamos acá, vamos a responder, mejor les explico aquí mi, ¿cómo decirlo? No sé si queja, pero lo que pasa es que la velocidad es un vector, así que no se puede graficar en un gráfico así. Lo que aquí estarían graficando es o bien la magnitud de la velocidad o la velocidad en un movimiento de una dimensión, ¿ya? Porque en una dimensión, por ejemplo, solamente hacia la derecha, ¿sí? O mejor dicho, solamente el eje X o solamente el eje Y, ahí los vectores, como es una sola dimensión, tienen un solo número. Entonces ahí sí se pueden graficar, ¿cierto? Que sería la primera componente. Así que aquí, de nuevo, o sea, se entiende lo que pregunta, pero no es tan preciso, ¿ya? Pero igual se entiende. Entonces, como esto es un movimiento rectilíneo uniforme, acuérdense que MRU es lo mismo que velocidad constante, ¿ya? Y como nos dicen que la velocidad es constante,
hay que buscar aquel gráfico que tenga velocidad constante, ¿ya? La A no es constante de la velocidad porque aquí va creciendo, si se fijan, ¿ya? Aquí la velocidad va creciendo, va aumentando, no es constante. Lo mismo pasa en la alternativa C, por ejemplo, acá va creciendo, tampoco es constante. En la B va disminuyendo, ¿cierto? Disminuye, así que tampoco es la B. La D es constante, ¿cierto? Aquí es una recta horizontal, entonces esta es una constante, ¿cierto? Que es constante porque es una recta horizontal. Y la E va creciendo también, así que tampoco es, ¿ya? Así que la única que tiene una recta constante es la alternativa D, ya que como vimos era la alternativa correcta. Entonces en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y como es el gráfico de velocidad versus tiempo, una línea horizontal, ¿cierto? Porque eso significaría que la velocidad es constante. Ya de nuevo, como les digo, aquí el término velocidad hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque aquí estaríamos, por ejemplo, graficando el vector si es que estuviese en una sola componente o su magnitud, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí se entiende de todas formas lo que están preguntando, ¿ya? Y acuérdense que esta es la pregunta número 7 de un modelo superior actualizado del 2020. No sé si hay alguna consulta. Si nosotros pensamos en las preguntas como en habilidades que se requieren para responderla, uno puede pensar en una escalerita, ¿ya? La primera escalera sería como reconocimiento, ¿ya? O conocer la materia, que son las preguntas que hemos hecho hasta ahora, básicamente, ¿sí? Conocer la materia y responder. La otra es aplicación. Suelen ser, por ejemplo, preguntas de poner una situación y tienen que aplicar una fórmula o algo así. Y las de síntesis o evaluación son que tienen que tener una situación y tienen que básicamente hacer como inferencias a partir de ello, ¿ya? Yo me arriesgaría a decir que esta es una de estas, así, porque uno tiene que mirar el gráfico y empezar a deducir cosas, ¿ya? Y la pregunta es la pregunta número 30 del año 2008. Ya se fijan, es antigua, pero yo lo encuentro bastante buena porque hay que analizar. La pregunta dice, en el gráfico posición versus tiempo, o sea, perdón, aquí me ahí va a borrar en. Tiene que decir, el gráfico posición versus tiempo representa el movimiento rectilíneo, ¿ya? Movimiento rectilíneo, posición versus tiempo, de dos cuerpos M y N. De acuerdo a él, se puede afirmar correctamente, bueno, aquí subrayar correctamente, porque a veces acuérdense que preguntan por las falsas, que entre los instantes t0, t igual t0 y t igual t1, es decir, lo que están acá, ¿ya? La distancia recorrida por m es mayor que la recorrida por n. Entonces está perdón, distancia recorrida por m mayor que la de n. El desplazamiento de ambos es el mismo. Entonces no dice si es que el mismo desplazamiento o no. Y después, en todo momento, la rapidez media de m es mayor que la de n, ¿ya? Entonces ahí está el gráfico, ¿cierto? El gráfico y las que están acá, ¿cierto? La alternativa. Entonces hay que ver cuáles son correctas. Entonces ahora volvemos al quiz, ¿cierto? Y pasamos a la siguiente pregunta, bueno, que estaba, ¿cierto? Y vamos a ver qué piensan, ¿ya? ¿Qué piensan de la pregunta? ¿Cuál creen que es la correcta? Ah, bueno, ahí me equivoqué, ¿cierto? Le puse instantes T1 igual T1 y T1 igual T1, ¿cierto? Ahí obviamente se refiere a T0 y a T1, ¿cierto? Como aparecía acá en la presentación, ¿ya? Esta pregunta le di 2 minutos para hacerla y voy a volver acá por si acaso se ve mal, ¿ya? Voy a revisar aquí si hay alguien en Instagram diciéndome que no puede entrar. Sí, bueno, siempre hay alguien diciendo, no entré. Y ahora aprendí que siempre tengo que mirar Instagram porque siempre hay problemas de conexión. Se ve pésimo. Vamos a revisar aquí el chat, cómo van. ¡Eh! Nadie respondió. Tírenle al achunte por último, a veces. No, acuérdense que ahora nos descuentan por la mala, así que sí. O sea, no lo recomiendo, pero bueno, quién sabe. Entre no responder. Ya, no hubo respuestas.
Ah, ahora sí, ahora sale. 12, ahora sí, 12 de 18, ahora sí. Va, pero ¿por qué no me muestra no me muestra nada? Quizás quizás se bugueó porque como me caí, ya no importa. Ya, ahora no podemos hacer análisis, pero no importa. Ya, entonces, volvamos. Ah, espérate, quizás la puedo... no, ya sería muy complicado hacerlo de nuevo, ya no importa. Veamos si nos pasa lo mismo para la siguiente, lo podemos reiniciar y las paso rápido. Ok, entonces teníamos este gráfico, ¿cierto? De posición versus tiempo, ¿ya? Y nos preguntaban qué era correcto sobre esto. Entonces aquí, primero nos dicen que la distancia recorrida por m es mayor que la recorrida por n. Y aquí hay que tener cuidado. Vamos a hacer el siguiente esquema. Vamos a hacer aquí el esquema para n y el esquema para n, ya que, bueno, vamos a hacer la misma recta, ¿ya? Y acá vamos a hacer con rojo. Ya, entonces aquí nos dice que m, si se fijan, miran acá el gráfico, parte aquí en la posición 0, ¿cierto? Y va avanzando, ¿cierto? Su posición va aumentando, llega a un máximo y después la posición empieza a disminuir. Significa que empieza a retroceder, ¿cierto? Porque aumenta la posición, es decir, se mueve hacia el positivo. Ya, por ejemplo, supongamos que los positivos están hacia la derecha. Entonces, avanzaría hacia la derecha, llega hasta un punto y después retrocede. Entonces haría como esto. Va caminando recto, llega hasta cierto punto y después retrocede. Eso está haciendo. Eso está haciendo m. ¿Y qué está haciendo n? Vamos a hacerlo con verde. N hace lo mismo, ¿cierto? Parte avanzando, ¿cierto? Avanza más lento, eso sí, porque su posición aumenta con una tasa menor, ¿cierto? Se va moviendo más lento, por eso no está avanzando tanto, ¿ya? Y acá, bueno, llegó hasta cierta posición, ¿cierto? Que es menos que la posición a la cual llegó m, ¿cierto? Llegó hasta acá solamente. Así que si lo hacemos, podría, por ejemplo, llegó hasta acá. Se quedó quieto, ¿cierto? Porque aquí, si se fijan, la posición no cambia en esa parte, ¿cierto? Que queda constante la posición, así que se queda quieto. Ahí la posición en ese tramo es constante, es decir, se queda quieto. Y ahí se quedó quieto, vamos a marcarlo así con un círculo. Se quedó quieto y después la posición empieza a disminuir. Entonces empieza a retroceder. Así que hizo esto. La posición disminuye y llegó de nuevo aquí al origen. Aquí no voy a colocar el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Si se fijan, a ver, acá está el negro. Nos están preguntando por la distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida por m? Bueno, la distancia primero, acuérdense que es el largo de todo el camino recorrido. Así que primero, si nosotros aquí le llamamos, no sé, a este de acá, este largo le llamamos L1, ¿ya? Primero avanzó L1, ¿cierto? Y después retrocedió L1, ¿ya? Así que la distancia recorrida por m, que le vamos a llamar d sub m, fue 2L1. ¿Por qué? Porque avanzó primero L1 y después retrocedió L1. Pero para calcular la distancia hay que siempre ir sumando, independientemente que retroceda, ¿ya? La distancia es el largo del camino. Entonces, como avanzó y después retrocedió, si ustedes estiran, por ejemplo, si vamos dejando un cordel de lana, ya usted avanza, después lo siguen dejando ese mismo cordel, si ustedes lo estiran, ese va a ser todo el camino recorrido, que en este caso es 2 veces L1. ¿Por qué? Porque avanzó L1 y después retrocedió L1. ¿Ya? Así que es 2L1. Ok. Y si nosotros llamamos L2, ¿ya? L2 a este tramo pequeñito de acá abajo asociado a N, N recorrió L2 y después, perdón, avanzó L2 y después retrocedió L2. Entonces, la distancia que recorrió N, que vamos a llamar D sub N, fue 2 veces L2, ¿cierto? Con la misma lógica de M. Y como sabemos nosotros que L1 es mayor que L2, ¿cierto? Porque aquí en el gráfico vemos, ¿cierto? Acá en el eje Y, L1 fue más grande, entonces 2 veces L1 es más grande que 2 veces L2. Así que sí, la distancia recorrida por M es mayor, ya que la recorrida por N. Así que la 1 es verdadera, ¿ya? Entonces, con eso estamos, con la 1. Para la 2 nos preguntan por el desplazamiento y nos dicen si es que es el mismo. El desplazamiento, voy a escribirlo aquí arriba, ¿cierto? El desplazamiento, acuérdense que la definición es el cambio o la variación en la posición, es decir, posición final menos posición inicial. Entonces, si nosotros llamamos delta xm a la variación en la posición de m, es decir, su desplazamiento, se fijan, parte de 0, avanza y retrocede y vuelve a 0 acá abajo. Entonces, posición final 0, posición inicial 0, así que su desplazamiento es 0. Y lo mismo ocurre con n,
el desplazamiento de n, que le va a llamar delta xn, también fue posición final 0, porque volvió al origen y partió del origen, así que va a ser 0 menos 0, o sea, es 0. Así que el desplazamiento de ambos es el mismo, ¿ya? Así que si se fijan en este caso, el desplazamiento es el mismo porque los dos partieron en una posición y volvieron a esa misma posición. En este caso coincide que era el origen, ya, pero puede ser cualquier posición. M puede partir de una posición, avanzar cualquier cosa y puede volver a esa misma posición y va a ser su desplazamiento 0. Y si N parte de otro punto, ya, a otro punto, a otro lado, y hace un camino y después vuelve al mismo, también su desplazamiento va a ser 0, porque la variación en su posición fue 0, ¿cierto? Porque partió y llegó al mismo punto. Ya, entonces, desplazamiento nulo, y además sabemos que la distancia no es nula, ¿cierto? Porque avanzaron y retrocedieron. ¿Ya? Así que la 2 también es verdadera. Y la número 3 dice, en todo momento la rapidez media de m es mayor que la de n. La rapidez media, ¿ya? Rapidez media, acuérdense que por definición es la distancia partida en el tiempo. Distancia partida en tiempo, la distancia que se va recorriendo. Y en todo momento, si se fijan acá, por ejemplo, si nosotros miramos hasta aquí, ¿cierto? En este punto, para dar un ejemplo, la distancia que ha recorrido n es esto de aquí, ¿no? Ahora va a ser con otro color, ¿no? Porque con el negro se confunde con el gráfico. Ahora vamos a hacerlo con un azul. Si nosotros miramos, por ejemplo, este tiempo de acá, ¿ya? N recorrió solamente eso, ¿ya? Y M recorrió todo eso. Así que la distancia que recorrió M en este punto aquí que nos dimos, esa distancia es mayor en el mismo tiempo, ¿cierto? Porque esto de acá abajo es el tiempo recorrido. En ese mismo tiempo recorrido, M avanzó más, así que su rapidez media es mayor, ¿cierto? Porque es distancia partido en tiempo. ¿Ya? Y eso pasa, todo ese mismo análisis es válido para esta primera mitad del triángulo, ¿cierto? De esta mitad para la izquierda, el mismo análisis, ¿cierto? Que en cualquier punto, por ejemplo acá, la misma distancia, perdón, el mismo tiempo, N llegó hasta acá y M llegó hasta acá, así que la distancia que ha recorrido M hasta ese punto es mayor, ¿ya? Y pasa lo mismo, por ejemplo, si cortamos acá. Si miramos este tiempo, este de aquí, todo este tiempo de acá, ¿ya? Y miramos la distancia, si se fijan, la distancia de M sigue siendo mayor, porque avanzó hasta un lugar más lejano y se va retrocediendo. Y acá N, sin embargo, avanzó hasta menos distancia y después empezó a retroceder. Así que en todo momento la distancia que va recorriendo M siempre es mayor que la distancia que va recorriendo N. Y si lo dividimos por el tiempo va a seguir siendo mayor, ¿cierto? Entonces aquí vamos a poner así. La distancia que ha recorrido M es mayor que la distancia que ha recorrido N. En todo momento, ¿cierto? Por el tema que va avanzando más, ¿cierto? Va avanzando más, su posición es mayor en cada instante. ¿Ya? Así que, como vamos siempre sumando, la distancia va a ser siempre mayor la de M que la de N. Y si dividimos por el tiempo, ¿cierto? Entonces nos va a dar que la rapidez media de M es mayor que la rapidez media de N. Y por lo tanto la 3 también es correcta, y como vimos la alternativa correcta es la E. Bueno, voy a borrar lo que está. De hecho no lo quiero, es que, bueno, esto lo voy a subir, no lo quiero borrar. Ah, es que sí, igual está como feo. Ya. Vamos a borrar aquí todo esto para que no entorpezca. Quiero borrar, ahí sí. Ya, entonces acá, ¿por qué vuelve a la misma posición? Porque si te fijas acá, vamos a hacerlo con el rotulador. Los dos parten del origen, de 0. Avanzan, ¿cierto? Después retroceden, pero después vuelven al mismo punto. Partieron acá en 0 y volvieron acá en 0. Por eso vuelven a la misma posición. Sí, porque acuérdate que este gráfico era de posición, ¿ya? Entonces partieron en 0 y volvieron a 0. Como partieron y volvieron al mismo punto, ¿ya? O sea, puede ser que los dos hayan partido por puntos distintos. En este caso no es, ¿cierto? A lo que voy es que lo que importa aquí es que M partió de un punto y volvió al mismo. Así que su posición no varía. Por lo tanto, su desplazamiento es 0. Y lo mismo ocurre con N. Lamentablemente no puedo ver aquí, no me sale. Yo creo que después voy a poder verlo. Pero no me sale aquí la distribución, no sé por qué. En fin, lo importante es que hayan podido responder. Siguiente pregunta. Vamos con la hora, vamos súper. Esta es la pregunta número 1. No, mentira, creo que es la 1. No, creo que aquí debería decir 7, si no me equivoco. En fin, del año 2015. Dice lo siguiente. Un automovilista que viaja por la carretera observa el siguiente letrero. 100 km por hora máxima. ¿Ya? ¿Qué información le entrega dicho letrero? Entonces ahora volvemos acá, ¿cierto? Al quizzes y vamos a responder la pregunta.
Ya hay 12 respuestas. Más no me deja. ¡Ah! Ahí deberían poder escuchar la musiquita. Ok. Ahí va a servir la tabla de posiciones. Y no se actualizó. Bueno, aquí la respuesta correcta es la D. Ya vamos a ver por qué es la D. Entonces, decía que aquí había una persona que iba viajando y salía este letrero. 100 km por hora es la rapidez max. Dice, no, aún no digo qué rapidez, ¿cierto? Dice 100 km por hora es máximo, ¿ya? Entonces nos está preguntando qué es esto. La rapidez media máxima que le está permitido alcanzar al automóvil. ¿Será la rapidez media máxima? Bueno, rapidez media significa básicamente el promedio, ¿cierto? La rapidez media. Y bueno, cuando uno va en una carretera, uno va, por ejemplo, parte más lento, ¿cierto? Ya 90 km por hora, después 95, llega a 100 km por hora, pero después uno puede pasar eso, ¿cierto? 110 km por hora, pero eso no te dice que tú después llegues a tu casa o cual sea haya sido tu destino y tengas que llegar y calcular cuánto fue tu rapidez media, ¿no? No te dice eso, este letrero, ¿no? Entonces lo que está diciendo el letrero es la rapidez que llevas en ese momento, ¿ya? Entonces aquí la rapidez media no es lo que te indica el letrero. La B dice la velocidad media máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. Ya. Primero, no puede ser la velocidad, porque acuérdense que velocidad es el vector. Y aquí solamente nos dan un número, así que no es. La C dice la aceleración máxima que le está permitido alcanzar. No. Aceleración no puede ser porque primero está en medidas de longitud sobre tiempo. Y eso es de rapidez o de velocidad, así que no es. La D, que sabemos que es la correcta, dice la rapidez instantánea máxima que le está permitido alcanzar el automóvil. Ya eso sí tiene sentido porque vimos que lo que dice el letrerito 100 significa que es la rapidez o algo lo que sea rapidez o velocidad. No es velocidad, pero es la rapidez máxima que podemos llevar en ese momento. Entonces, si vamos más rápido, hay que bajarle. Ya, entonces así es. Y la E no es por el mismo motivo, no es por el mismo motivo que no es la B, porque velocidad es un vector, entonces nos tendrían que indicar magnitud, sentido y dirección. Y aquí solamente aparece el número, así que no puede ser. Y por lo tanto, la alternativa correcta es la D, ¿cierto? Es la rapidez instantánea máxima. ¿Por qué? Porque nos dice, es la rapidez más grande que puedes tener en ese instante que miras el letrero. O sea, es la rapidez instantánea máxima. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta respecto a eso. No puede ser aceleración, porque la aceleración se mide en, vamos a colocarlo así, se mide en longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nos quisieran decir la aceleración, hubiese tenido que ser, por ejemplo, en kilómetros sobre hora al cuadrado, o también en metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y esto está en kilómetros por hora, que se puede transformar a metros sobre segundo. Así que esto acá nos está diciendo que es magnitud de rapidez o de velocidad, ¿ya? Por eso no puede ser aceleración, ¿ya? Y de hecho tampoco nosotros tenemos una forma de medir, digamos, o sea, no podemos, no medir, sino que de saber nuestra aceleración instantánea en el auto, por lo menos. No hay el tablero no te dice eso, te dice la rapidez instantánea que llevas, ¿cierto? Porque si va aumentando o disminuyendo, está diciendo cuál es la rapidez que llevas en ese instante. Ya, este es de movimiento relativo. Ya como dijimos, es la pregunta número 15 del año 2016. Y dice, déjenme aquí con el biógrafo. Dice, dentro de un automóvil, dentro de un automóvil que viaja a 25 metros por segundo, se encuentra una mosca que en cierto instante vuela a 3 metros sobre segundo respecto del automóvil en sentido opuesto al movimiento de este. Con respecto a un observador parado en la vereda, ¿cuál es la rapidez de la mosca? Rapidez de la mosca, y nos preguntan por el observador parado. Y ahí nos dan estas 5 alternativas. Entonces ahora volvemos al quizzes y pasamos a la siguiente pregunta y ahí van a tener un tiempo para responderla.
Ok, se acabó el tiempo. Y vamos a ver si me actualiza el chart. A ver. No, ya no importa. Y de nuevo, no lo muestra. Pero no importa, lo importante es que pudieron responder. ¿Ya? Y aquí la respuesta correcta es la C. ¿Qué está pasando? Entonces vamos a hacer un esquema, ¿ya?, de lo que estaba ocurriendo dentro del automóvil, ¿cierto? Que va a ser un rectángulo. Lo vamos a hacer más grande. Tenemos aquí, ¿cierto?, el automóvil. Y dice que viaja a 25 metros por segundo. Ya, acá. Bueno, y eso no lo dice, pero está implícito. Y eso es con respecto al suelo. Ya, porque bueno, si está viajando a cierta rapidez, lo que muestra el tablero es con respecto al suelo, ¿ya? Y dice que se encuentra una mosca dentro. Vamos a hacer aquí una mosca, ¿cierto? Una mosca que en cierto instante vuela a 3 metros sobre segundo respecto del automóvil en sentido opuesto. Es decir, si el automóvil se mueve a la derecha, la mosca se mueve hacia la izquierda. Y lo está haciendo a 3 metros sobre segundo con respecto al auto, ¿ya? Y sentido contrario. Con respecto a un observador para ver la vereda, entonces vamos a hacer aquí un observador para ver la vereda, ¿ya? Esa es la persona, nosotros. Estamos aquí parados, mirando lo que está pasando. Nos preguntan, ¿cuál es la rapidez de la mosca? Rapidez de la mosca con respecto al suelo, ¿cierto? Porque si el observador, nosotros estamos parados afuera, entonces nuestro sistema de referencia es el mismo que el suelo, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que calcular. ¿Cuál es la rapidez de la mosca con respecto al suelo? Movimiento relativo, ya este tipo de preguntas son así. Lo que nos dice es que un mismo movimiento se puede escribir de distintas maneras dependiendo del observador. Ya acuérdense siempre de eso. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? Primero tenemos, ¿cierto? Que, a ver, aquí siempre pasa que uno dice, hay que sumar, hay que restar. Ya, a mí me gusta siempre pensar en la situación. 25 metros por segundo con respecto al suelo es lo que lleva, ¿cierto?, el auto. Y la mosca va adentro, moviéndose a 3 metros sobre segundo con respecto al auto. ¿Ya? Entonces, si nosotros llamamos V a esta rapidez, ¿cierto?, hay dos opciones, ¿cierto? Acuérdense, si aquí uno resta o suma, aún no hemos dicho qué es, habrían dos opciones. Una sería que fuese 28, ¿cierto? Que sería 25 más 3. Podría ser esa. Otra opción sería 25 menos 3, que sería 22. ¿Ya? Entonces esas dos opciones hay. No puede ser 3, porque el auto se va moviendo, ¿cierto? Y la mosca lleva una rapidez con respecto a ese auto. Entonces lo que mira alguien de afuera no puede ser 3, porque son observadores diferentes, ¿cierto? Alguien que va dentro del auto observa la mosca con una rapidez, ¿cierto? Y una persona que va afuera la va a observar con otra, porque la persona dentro del auto se va moviendo y la persona que está afuera está parada. Así que la A no puede ser. 14 no hay por dónde. No hay por dónde obtener 14 con 25 y 3, sumando y restando. 25 no puede ser. 25 sería, por ejemplo, si la mosca va apoyada en el auto y quieta, y moviéndose junto al auto. Pero no pasa, porque la mosca va volando en sentido contrario. Así que 25 tampoco es. Así que descartamos todas las demás y nos quedamos con las dos posibles. Ahora hay que saber cuál es, ¿ya? ¿Qué está pasando? Alguien que está afuera, ¿qué está observando? Está observando que la mosca se va moviendo, ¿cierto? Hacia la izquierda. Entonces, si esa rapidez acá es V, ¿cierto? 25, ¿cierto? Es la rapidez que lleva el auto, bien digo, ¿cierto? Y aquí habría que hacer algo, ¿cierto? Habría que sumar o restar para obtener, si es sumar nos daría 28 y si es restar nos daría 22. ¿Cómo saber cuál es? ¿Alguna idea? Pongámoslo en los dos casos, ¿ya? ¿Qué pasaría si la mosca lleva 28? Nosotros vamos a llamar V esta rapidez que es la rapidez de la mosca con respecto al suelo, ¿ya? Si la mosca lleva 22, 25, ¿cierto?, hacia la derecha y 22 hacia la izquierda, ahí nos va a dar 3, ¿cierto? Y eso es lo que va a observar el auto, ¿cierto? Y si lleva 28, ¿qué va a observar la persona? O sea, el auto, digamos, que va a observar.
si uno resta o uno suma, uno da 3 y el otro da menos 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Porque si uno tiene 28 menos 22, 3. 28 menos 22. 25, ¿cierto? Que la rapidez del auto con respecto al suelo, menos 22 es 3. Y 25 menos 28 es menos 3. La persona lo que está haciendo es está mirando y él se está moviendo con 25 y tiene que observar, o sea, él observa 3 y de afuera tienen que observar 22. ¿Ya? Porque si no sería menos 3, o sea, tendría el sentido contrario, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado con los sentidos. Por eso es 22, porque aquí nos da 3 y 25 menos 28, 25 que es lo que nosotros llevamos, menos 28 nos daría menos 3, o sea, tendría sentido contrario, ¿ya? Entonces por eso aquí es la C. Y bueno, ¿qué está pasando acá? Si el auto se mueve a 25 kilómetros, si se mueve a 25 metros por segundo hacia el sentido positivo y el negativo lo colocamos a la izquierda, nos quedaría entonces que la velocidad que lleva, ¿cierto? 25 menos la velocidad v que nosotros queremos encontrar, ¿cierto? Que tiene este sentido negativo, esa de ahí va a tener que ser la que está observando, ¿cierto? Que es 3, la que está observando el automóvil. Y entonces aquí nos quedaría 25 menos 3 igual a b, ¿cierto? O sea, 22 es igual a b. Ya. La pregunta número 8 del año 2018. También esta es de movimiento relativo. Ya, esta no tiene números, si se fijan, ¿ya? Pero es conceptual. Dice lo siguiente. Una partícula se mueve con velocidad constante de magnitud v distinta de 0 respecto a un observador O. Entonces tenemos una partícula que se mueve con velocidad velocidad constante de magnitud v distinta de 0 respecto a un observador O, es decir, se va moviendo. La misma partícula se puede encontrar simultáneamente en reposo respecto a otro observador P, solo si P. Entonces, esa es la situación. Tenemos un movimiento, un observador ve que se mueve y nos preguntan en qué situación otro observador vería que el cuerpo que otro ve que se mueve, él vería que está en reposo. Entonces, ahora volvemos al quizzes. Entonces, vamos a la próxima pregunta y vemos. Ahí está. Entonces, ahí intentamos. No me acuerdo cuánto tiempo les di acá. Les di un minuto. Ok. Aquí no se va a actualizar la tabla, ojalá que después aparezca. Y la respuesta correcta es la D. Ya, y vamos a ver por qué es la D. Entonces, como les decía, teníamos una partícula que se movía, ¿cierto? Y alguien lo estaba observando y decía, bueno, se mueve. Y nos preguntan en qué situación otro observador va a ver que está en reposo. Bueno, la A, que se encuentra en reposo, no puede ser. ¿Ya? Porque si uno ve que está moviéndose y el otro también está en reposo, no puede ser, porque va a tener, o está en reposo y el otro va a tener velocidad v, no puede ser. Entonces la A no es. La B dice, se mueve en la misma trayectoria de la partícula. Bueno, por ejemplo, la partícula podría ir en línea recta y el otro, por ejemplo, usando la misma trayectoria, es decir, el mismo camino, pero podría ir más lento, por ejemplo, y si va más lento, va a ver que se aleja, ¿no? Cuando tenemos dos, por ejemplo, si vamos en la carretera y nosotros vamos más lento y otro auto nos pasa, es porque va más rápido, ¿ya? Entonces no puede ser esta de acá, porque no lo va a ver en reposo. C dice, se mueve con igual rapidez que el observador. Ya, esa podría ser, pero si se mueve con igual rapidez, pero por ejemplo hacia el otro lado, vería que se aleja, ¿no? Si la partícula se mueve hacia la derecha con cierta rapidez y nosotros nos movemos con la misma rapidez, pero sentido contrario, vamos a ver que se aleja, así que la C no es. La D dice, se mueve con respecto a O con la misma velocidad de la partícula observada por O. Ya, esa sí es. ¿Por qué? Porque si nos dice la misma velocidad, nos está diciendo que es con la misma magnitud, es decir, igual de rápido,
con el mismo sentido, es decir, si los dos se mueven hacia la derecha o los dos se mueven hacia la izquierda, y la misma dirección, es decir, sobre la misma recta. Así que la D es correcta por ahora. Vamos a ver qué dice la E. Dice, se mueve con respecto a O con velocidad de magnitud D, pero en sentido opuesto a la partícula observada por O. Ya vimos que eso no puede ser, porque si uno se mueve hacia el lado y el otro hacia el otro lado, van a ver que se están alejando porque tienen sentido opuesto. Así que la E tampoco es. Y ahí, como vimos, era la D. ¿Ya? Entonces, la única forma en que esta partícula se va moviendo, otro observador vea que está en reposo, es que se mueva con la misma velocidad, es decir, la misma magnitud de velocidad, el mismo sentido y la misma dirección. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Sí, es la última. Sí. Entonces, ya ahí está el ejemplo al final porque es la más complicada. Ya la vamos a leer, de nuevo la pueden responder en el quiz después y después la vamos a hacer en conjunto. La pregunta dice: un grupo de estudiantes, no sé si le dije, pero es la pregunta número 8 del último modelo que subieron, del 2021, ¿ya? Un grupo de estudiantes analiza el comportamiento de una magnitud física P de un cuerpo que se mueve en el eje X entre las posiciones X igual a 0 y X igual a 20 metros. A partir de ello, establecen el siguiente modelo que relaciona la magnitud P en función de la posición X. P es igual a 100 menos X para X mayor que 0 y menor que 6. P igual a 16 menos 2X para X mayor que 6 metros y menor que 10 metros. Y P igual a 2X menos 24 para X mayor que 10 metros y menor que 20 metros. Si el modelo se expresa en unidades del sistema internacional, ¿en qué posición o posiciones X la magnitud P del cuerpo es nula? Ya, esa es la pregunta. Y vamos ahora al quiz, ¿cierto? Y vemos cómo nos va con la respuesta. Entonces, próxima.
Ya se acabó el tiempo. Bueno, como siempre no puedo ver el chart. O sea, no se actualiza, bueno, no importa. Y veamos, la respuesta correcta es la A. Vamos a ver por qué. Bueno, nos decían que había una magnitud física P. Ya. Y decía que se relacionaba con X, que es la posición, ¿cierto? A través de estas ecuaciones. Entonces nos dicen, cuando X está en el intervalo 0,6, ¿cierto? Cuando X es mayor que 0 y menor que 6, entonces P tiene esta expresión de acá. Cuando X es mayor que 6, ¿cierto? Y menor que 10, o sea, cuando está en ese intervalo, tiene esta expresión de acá. Y cuando X está entre 10 y 20, ¿cierto? Entonces la expresión que tiene P es esa. Ya es una función por partes. Esta pregunta es más que matemática, matemática más que otra cosa, ya, pero está en la prueba de física. Entonces eso es lo que ocurre. Y nos preguntan cuándo P es nulo, ¿cierto? ¿Para qué X P es nulo? ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Lo que nos está diciendo esto es que tenemos una función P, ¿cierto? Que está definida por tramos. En un tramo que en el 0,6 vale 10 menos X, en el tramo 6,10 vale 16 menos 2X, y en el tramo 10,20 vale 2X menos 24, ¿cierto? Y como nos preguntan cuándo es nulo, hay que ver cuándo P vale 0. Cuando P vale 0 en el primer tramo, si es que puede ser, tendríamos como P vale 10 menos X, sería 10 menos X igual a 0. O sea que X vale 10. Pero ¿puede ser eso? No puede ser. X igual a 10 no pertenece a este intervalo 0,6. Así que aquí eso no puede ocurrir. P no puede valer 0 en el primer intervalo, porque si lo fuera, X tendría que valer 10, pero 10 no pertenece a ese intervalo, ¿ya? Así que acá no puede estar. P no puede valer 0 en el primer intervalo, porque nos saldríamos del intervalo de definición, ¿ya? Para el segundo, ¿qué pasa? Bueno, hay que hacer lo mismo, P igual a 0. ¿Qué es P igual a 0? Sería 16 menos 2X igual a 0. O sea, es 16 igual a 2X. Y si dividimos por 2, nos quedaría X igual a 8. X igual a 8 nos hace P igual a 0, ¿cierto? Y X igual a 8 pertenece al intervalo, sí, ¿cierto? Estamos en el intervalo 6,10 en el segundo caso. En el intervalo 6,10, ese sí contiene 8. Ese está en el intervalo 6,10. Así que cuando X vale 8, P vale 0 en este intervalo. Así que 8 sí puede ser. ¿Ya? Y para el tercer intervalo, ¿cierto? Que es entre 10 y 20, P vale 0 cuando 2X menos 24 vale 0. ¿Cierto? Porque esa es la definición que tiene P en ese caso. ¿Ya? Y entonces, que sería 2X menos 24. Entonces aquí si pasamos el 24 hacia el otro lado, ¿cierto? Y dividimos por 2, nos quedaría X igual a 12. 12 pertenece al intervalo de definición en este caso, en el 10-20, sí, ¿cierto? 12 pertenece al intervalo 10-20. Así que en este caso también P puede valer 0 cuando X vale 12. Entonces, ¿cuáles son los intervalos que sí podemos, los X que sí podemos tomar para que P valga 0? 8 y 12, ¿ya? Y por eso la alternativa correcta es la A, ¿ya? Porque cuando en el primer intervalo, cuando queríamos hacer P igual a 0, nos salíamos del intervalo de X, ¿cierto? Nos daba X igual a 10, pero eso no pertenece a 0,6, así que por eso no puede ser, ¿ya? Y la otra sí, el X que nos daba para que B valiera 0 sí pertenece al intervalo que correspondía en cada caso, ¿ya? Así que por eso es la A. Bueno, por mientras, como siempre les digo, en las redes sociales voy a hacer una renovación de las cosas que voy a subir a TikTok. Ya hace tiempo que no subo porque quiero empezar a resolver preguntas de física en 60 segundos. Ya quiero empezar a hacer eso. 2 avisos. Este sábado hay una clase abierta que voy a hacer yo de matemática, de resolución de un mini ensayo. Así que si no lo han hecho, háganlo. Ya el link está en mi Linktree. Así que el sábado vamos a tener la clase. Aún no digo la hora, la revisé a las 4. No quiero subir la información, yo creo que ya mañana. ¿Ya? Y lo otro es que el lunes tenemos la última clase de cinemática, ya que vamos a ver MRUA y movimientos verticales, ¿ya? Por si alguien está interesado.